Bueno, empezamos, ¿les parece? Sí, sí, cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Queríamos presentarles este año APSIVA con una nueva plataforma, con cursos que estamos ya promocionando desde el año pasado de forma virtual. Son grabados, son 4 clases cada curso de 40 minutos cada uno. Tienen la bibliografía correspondiente con algunos autores que tienen libros y se trabaja sobre esa bibliografía, tienen un programa y les dura alrededor de 1 mes y medio el curso para que lo puedan escuchar. Así que eso es una característica, los cursos. Yo voy a hablar de los míos y de los que no están acá. En principio, bueno, me acuerdo el de Agustina Toso, El cuerpo en la época del consumo, que tiene un libro de su autoría, que también es magíster, Agustina Toso, de la maestría en psicoanálisis de la Kennedy, a la cual yo tengo el gusto de dirigir. Bueno, después hay cursos de formación de conceptos fundamentales, 2 los dicto yo, que serían sobre Freud, conceptos fundamentales freudianos, para la gente que no viene de la carrera específicamente y quieren recordar algunos conocimientos, es 1 y 2, y después Silvia Maioli da Lacan, conceptos fundamentales 1 y 2. Yo también tengo un curso, voy a hablar de los míos primero y después le voy a dar paso a mis compañeros, mis colegas. Después tengo un curso sobre adicciones que se llama Las adicciones en la hipermodernidad, está acompañado de un libro del mismo título. También son 4 clases, también con la misma duración. Después tengo un curso que se llama Metapsicología y el inconsciente freudiano, que trabajo toda la metapsicológica y toda la fundamentación de lo que después Lacan va a retomar tanto en el Seminario de la Ética y que va a servir para entender la última enseñanza de Lacan. O sea que es un texto, si bien freudiano, tiene mucho lo real de Lacan. Sirve mucho para entender Lacan. Y después uno que lo doy mitad y mitad con la magíster Mariana Dopaso, que en este momento no está, pues está dando clase en la UBA, que también damos el último libro que publiqué con la colaboración de Silvia Maioli, Mariana Dopaso, Juan Carlos Gianettino y Silvia Maioli. Así que, bueno, ese texto se trata de las nuevas formas que fue adoptando los síntomas de acuerdo al discurso de la época y cómo la sintomatología sigue el discurso y trabajamos mucho una defensa que nosotros consideramos fundamental en la constitución subjetiva de esta época, que es la desmentida, que se ve mucho en esta pandemia, que bueno, que el virus existe, pero aún así no lo creo y sigo contagiándome y reuniéndome y haciendo lo que no hay que hacer, que para mí entender, si bien Freud lo trabajaba como la defensa de la perversión, en este momento aparece la defensa del cinismo, o como que subiese un más allá, y lo hablaba con Néstor, esto más allá de la cultura, en vez de más allá del principio de ser, ¿no? Como una vuelta a esa horda primitiva en el sentido que corre el riesgo que los hijos maten al padre, ya a esta altura hasta los hijos corren peligro, porque las nuevas cepas atacan a los jóvenes, pero bueno, se han armado fiestas totémicas casi donde todos están juntos, uno va a Palermo, se ve esto que está ocurriendo, bueno, vamos a trabajar estas nuevas manifestaciones de la época y la desmentida no como un uso perverso, sino como un uso que reemplaza la represión, porque ya no se teme un castigo como Freud lo trabajaba en la perversión al temor a la castración, sino lo que en última instancia nos remite ya es directamente a la muerte. Y todas las nuevas formas tienen las manifestaciones de la muerte, el temor, el ataque de pánico a morirse, las anorencias llevan finalmente, si no se las trata, la muerte. Todas las manifestaciones de la época lo trabajamos en ese seminario, desde los 4 discursos, desde el discurso capitalista, desde la desmentida y desde la histeria en sus orígenes hasta la actualidad.
Después hay un curso de Silvia Ons muy interesante, se llama El amor en la época del Tinder, que trabaja cómo las parejas se conforman en esta nueva época. Y bueno, y después están los profesores que están en este momento, que lo van a nombrar ellos. Los cursos se pueden hacer independientemente o se pueden hacer 4 y eso conforma una diplomatura, o 10 un posgrado. El posgrado además tiene la posibilidad de hacer una pasantía en una institución que se llama CLAS, que yo voy a coordinar la parte de las pasantías y las supervisiones, pero van a tener la posibilidad durante 6 meses, quien lo quiere hacer, de tener una manera de practicar el psicoanálisis con pacientes. Está acá en Corrientes y Paso, la institución, y bueno, tenemos un acercamiento muy allegada a mí, Claudia Lechertel, quien dirige esta institución, pero yo voy a supervisar toda la parte con ella, justamente con supervisiones, y bueno, y después pueden hacerlo ustedes también los que nos acompañan en este emprendimiento. Entonces, la APSIVA es Asociación Psicoanalítica de la Ciudad de Buenos Aires, es una institución que tiene una inscripción, obviamente, y bueno, nuestro interés es conformar a lo largo de los años una formación de posgrado que tenga la rigurosidad que tiene un posgrado a la manera universitaria, porque todos los que yo he citado son profesores universitarios, ya cada uno se va a presentar, y bueno, eso es mi interés, que sea con rigurosidad y también con mucha producción. Cada uno tiene su libro, o producciones de alguna u otra manera, o están en otras instituciones trabajando en grupos. Así que bueno, eso es la coordinadora académica, es Agostina Hilari, que hace un rato estaba con nosotros, pero bueno, ha tenido alguna urgencia y no está en este momento, pero por ahí aparece. Esto lo estamos grabando, así que lo van a poder escuchar. Y le paso la palabra a Claudia Palau. Hola, buenas noches, gracias Mabel. Bueno, mi curso se llama Violencia de Género y Rechazo a lo Femenino. Partimos de esta situación que ahora en la actualidad se llama nueva pandemia, la nueva pandemia que son los femicidios, pero que revisando históricamente y antropológicamente vemos cómo esto viene desde hace mucho tiempo y que fue cambiando, que se fue adaptando a la época, que fue tomando distintas modalidades y que de alguna manera se fue acomodando para resistir, digamos, el decaimiento que sostiene. Hablamos de la mujer como un enigma y como un intento de someter a ese enigma. ¿Cuál es la posición que se adopta desde la historia para intentar someter aquello que se torna incomprensible, que tiene que ver con lo femenino? Establecer una diferencia entre femicidio y feminicidio, violencia de género, como una forma de nombrar un malestar desde hace mucho tiempo. Por supuesto que trabajamos distinta bibliografía, ¿no? Arrancamos con el malestar en la cultura, pero también tenemos que tomar las religiones. Cómo desde que se organiza la sociedad se pretende domesticar y someter a la mujer. Desde esta cuestión de lo incomprensible, trabajamos los femicidios históricos, estas cuestiones de violencia cultural hacia la mujer, como pueden ser en la Edad Media, como aparecen en la Biblia. Digo, los distintos lugares que va ocupando la mujer, pero siempre ligado al malestar. Vamos transitando en el seminario y vamos llegando atravesando distintas instancias y vemos cómo la mujer pasó de ser un objeto de pertenencia, un objeto sexual, a la condición actual que aparece en muchos femicidios como la mujer en una condición de objeto degradado, de objeto de desecho. Esto que es arrojado a la basura, esto de lo que hay que deshacerse de ese cuerpo que genera
una situación de incomodidad y malestar. Violencia de género como aquello que no se puede poner en palabras, ¿no? Y ahí hacemos todo un recorrido desde las tesis de la agresividad, desde la diferencia en agresividad y agresión, la violencia como ese simbólico. Yo me permití utilizar una frase, que es ese simbólico apelmazado, ese simbólico que tiene pocos recursos, en el que no se puede intercalar nada. Entonces, cuando ahí se produce ese simbólico en bloque, aparece de la mano del golpe, de la estocada final, de la muerte. Eso mortífero que no puede ser deslizado por el discurso y aparece como un embate de lo real, la muerte de la mujer, la muerte de eso que molesta. Después también me parece que no es ajeno a la época los fenómenos identificatorios. Estas cuestiones que podemos localizar por ahí con situaciones que son casos puntuales, como el de Wanda Tadei, a partir de ese comienzan a prender fuego a las mujeres. Digo, ¿cómo hay algo de esto de lo que Freud hablaba en psicología de las masas, de los fenómenos identificatorios de la infección psíquica? Esto donde aparece un antecedente y a raíz de ese antecedente se empieza a gestar toda una trama que genera estas cuestiones que tienen que ver con lo real. Hay una falta de significante, este no poder nombrar a la mujer, esto que aparece como incomprensible y que se intenta sofocar de alguna manera. Lo femenino, yo comienzo el seminario hablando de ni santas ni demonios, porque fíjense que desde el Viejo Testamento hasta la Biblia, el último, siempre a la mujer se le intenta, incluso en los fenómenos que los van a ver, en los fenómenos culturales como el Renacimiento, la mujer era una santa o un demonio, ¿no? La mujer ligada a la maternidad y a la pureza o ligada a las brujas que tenían pactos demoníacos. La relación con lo que hace por ahí a lo propio de lo femenino, que se pensaba en ese momento, a la cuestión de lo femenino que tenía que ver con la menstruación, que se habla desde la cuestión histórica como algo incomprensible, como algo sucio para algunas religiones, como algo que no tiene que estar en contacto, que puede llegar a contaminar. Bueno, este es el lugar que se le plantea a la mujer. Este es el lugar, después, por supuesto, que en el seminario, si me hacen preguntas, es un tema que nunca se agota. Generalmente, siempre se puede. Después que armé el seminario, se me ocurrieron como para seguir con un segundo seminario, porque hay 200 clases más que se pueden hablar de los tipos de violencia, del techo de cristal, de todas las nuevas formas de agresión que se va generando hacia lo incómodo, insoportable que representa. Bueno, me parece que fue por ahí muy apurado, fue un pantallazo. No sé si quieren que les comparta un poco la bibliografía que trabajé, ¿no? Sí, Claudia, si querés, sí. Digo, a mí me pareció muy interesante trabajar los escritos 1, donde se habla, arrancar desde ahí, desde las tesis de la agresividad y la diferencia con agresión. En el seminario 3, la pregunta histérica. En el seminario 10, la cuestión de la angustia. En el seminario 20, vamos haciendo algún recorrido con algunas puntuaciones que las puse en el programa. Después el texto de Miller, la angustia lacaniana. Después también de Gerard Pontier, el feminismo. Y también muchos textos históricos que tienen que ver, ya les digo, con estos, ir puntualizando el recorrido que va haciendo la posición
femenina a lo largo de todos los siglos. Me parece que esto es una síntesis de lo que es el seminario. Bueno, muchas gracias, Claudio. Lo que yo quería aclarar que APSIVA es son cursos de actualización en psicoanálisis, o sea que si bien se dan conceptos fundamentales, como bien vieron ahí con Claudio, yo nombré algunos, me olvidé de uno, el sujeto adicto a la época, que también dicta Silvia Maioli, que magíster también, y el libro ya está por salir a publicarse en Letra Viva, así que también está eso, son todos temas de actualidad. Hay alguien que le hace mucho ruido, no sé si Néstor, a ver, sí, estaba haciendo mucho ruido. Después, Silvana, ¿querés presentar tu curso? Está cortado el micrófono, Silvana. Ahí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Es un honor para mí formar parte de esta hermosa institución que está integrada por colegas que aprecio muchísimo, psicoanalistas, investigadores, docentes universitarios. Y como bien dijo Mabel, ¿no? En estos cursos principalmente están orientados a la formación de los analistas, pero también al desarrollo y difusión del psicoanálisis. El curso que llevo adelante se llama Diálogo entre el psicoanálisis y las teorías de género, y este curso facilita una lectura comprensiva desde la mirada psicoanalítica al conocimiento de la perspectiva de género. Para eso entrecruzo ambos discursos en torno a las transformaciones, sentando las bases, por supuesto, metapsicológicas, pero que despatologizan las diferentes construcciones subjetivas. El curso, como bien dijo Mabel, está presentado en 4 módulos, y estos módulos tienen un camino particular. A grandes rasgos le comento que el primer módulo enmarca un recorrido teórico específicamente acerca de las diferentes teorías de género que impactaron social y culturalmente y que produjeron una revolución tanto teórica como práctica para nosotros. Y me parecía interesante en este punto presentarla de esta manera para fomentar en quien realice el curso la independencia crítica para la formación de criterios que interpelen y despatologicen sobre todo en la escucha de quien consulta. En el curso se pueden encontrar con casos clínicos, con contenidos gráficos y con novedades diagnósticas. En el segundo módulo trabajo conceptualmente la identificación, para comprender que la construcción del yo corporal, la prevalencia de lo escópico, como marca Lacan, y el carácter especular que propone Dolto en el tiempo de construcción subjetiva. En el tercer módulo ofrezco trabajar específicamente qué funciona como nombre del padre, porque construir una identidad o nombrar discursivamente tiene estatuto. Y aquí encontrarán cómo me ocupo de construir el significante del nombre del padre en sus diferentes posiciones teóricas y en las variaciones en relación a su función que marcó Lacan a lo largo de su enseñanza. Y en el último módulo, el énfasis está puesto en la diversidad. Propongo un pase, ¿no? Es decir, pasar de síntomas de la civilización, como se lo ha llamado oportunamente, a un síntoma posible. Tomando la última enseñanza, con esta apuesta maravillosa que marcó Lacan del saber ser, en este caso pensado desde lo que no anda en relación a ese cuerpo.
El eje del curso está atravesado por la inclusión de estos diferentes discursos, pero se pudo armar en estos módulos, ¿no?, el cuerpo del curso, aunque cada uno hable su propia lengua. Así que bueno, los invito a visitar la plataforma que mencionó Mabel y que puedan ver las novedades que allí se van subiendo. Exactamente, gracias Silvana. Sí, yo no sé si dije que el posgrado tenía, son 10 cursos y es que se pueden hacer en el tiempo que lo decidan y que tiene, la pasantía es optativa, no es obligatoria. O sea, lo hace el que quiere, ¿no?, de 6 meses. Bueno, que escuchamos a María Esther, la doctora María Esther Fossami. María Esther, Sí, ¿estás escuchando? Sí. Ahí está, pues se ve congelado la imagen. No, estoy. Bueno, buenas noches. Un gusto enorme estar aquí. De alguna manera comprobando que se pueden sostener lazos aún desde los encierros que la pandemia nos exige. Que el deseo de transmisión nos permite hacer uso de, en este caso, tecnologías que nos dan bastante trabajo. Perdón, yo escucho como un eco. No sé si... No sale. No sale bien tu voz. Quédate tranquila que se escucha bien. Bueno, debe ser de tu teléfono. Acá no se nota. Bien, yo pensaba el título del curso que yo propongo, que es Adolescencias, clínica en tiempos violentos. Y puse adolescencias, pluralicé, porque entiendo que no hay una sola forma de atravesar esa etapa, que no es una etapa en sí con bordes y límites. Es un significante cultural decir adolescentes, y yo lo tomo. Es un significante cultural que ubica a los sujetos que atraviesan determinadas características y momentos de su vida dentro de una especie de clasificación. Yo me corro de todo tipo de clasificación, pero sí tomo adolescencias o adolescente como significantes que no puedo desconocer porque están en la cultura y porque es un camino abierto para que muchos chicos o no tan chicos y padres de chicos o no tan chicos puedan enviar, permitir, soportar que sus hijos consulten porque se sienten mal por alguna cuestión, a veces cuestiones ligadas a lo educativo o al pasaje de una etapa educativa a otra. Yo he trabajado más de 40 años en lo que se suele llamar orientación vocacional y que yo le pongo comillas y digo es un significante cultural y como tal lo tomo, que fue puerta de entrada en las entrevistas preliminares, permitieron cruzar un umbral, el umbral que hizo que 10 años después un chico de 18 me buscara, por ejemplo, y me dijera, necesito un turno, necesito consultarte, y se sienta, le ofrezco sentarse, se sienta y me dice, bueno, soy abogado, o soy odontólogo, o soy profesor, y ahora vengo porque tengo problemas de pareja. Creo que es maravilloso poder escuchar esto, porque nos muestra que la forma sintomal de acercarse a decir que le duele la vida fue en algún momento, no sé qué hacer con mi vida, con la carrera, con mis padres presionándome que estudie, con si voy a poder trabajar o no con esto, mis amigos los voy a perder en el camino porque no todos vamos a hacer lo mismo, etcétera, 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 a problemas y cuestiones vitales como
su lugar en el mundo, porque la pregunta en relación al otro sexo, la pregunta en relación a cuál es su lugar, y en épocas en donde está, por suerte, institucionalizado, legalizado, la posibilidad de reconocer el sexo y la sexualidad y su ejercicio y su posición en la vida, más allá de lo binario. Entonces, es este el punto de partida para hablar de adolescencias clínicas en tiempos violentos, porque son tiempos violentos indudablemente, en más de un sentido, pero el sentido más fuerte que encuentro en este momento, desde el año pasado especialmente, es que se sumó a la naturaleza, comillas, condición humana de la violencia cuando las instituciones no funcionan, esta pandemia que nos atravesó, que irrumpió, que nos puso ante un enemigo sin rostro, desconocido pero muy peligroso y mortal. Y más allá de las edades, yo he recibido muchas consultas el año que pasó de gente muy joven y no tan joven, pero gente muy joven diciendo, no sé dónde estoy parado. Y yo podría pensar, pero esa frase la escuché en 1983, en 1987, en 1990, en el 2005, en el 2007, en el 2010, Pero la escucho en el 2020 y no puedo dejar de pensar que la época que nos atraviesa no es igual a la del 83, ni a la del 78, ni a la de los 90, ni a la del 2004, 2010, ni a la era de los administradores mundiales durante todas las décadas que he nombrado, pero instalados en nuestro país claramente en la década 2016-2019, ¿no? Es decir, donde la violencia arrasó subjetividades y el joven siempre aparece como peligroso, porque es quien va a reemplazarnos, es quien va a sustituirnos. Y ahí nos enfrenta y nos convoca con nuestra propia condición mortal, ¿no? Es decir, hablo de nosotros y estoy tratando de marcar de esa manera que lo que nos permite sostener alguna situación y algún encuentro pacificante con el otro es soportar las diferencias de función, las diferencias etarias, las diferencias, que es lo que hace que hablemos de genealogía y filiación, que es algo central en las clases que yo he propuesto, en los encuentros que yo he propuesto, porque tomo como eje fundamental el tema de la genealogía y la filiación, aquello que permite entrar en un orden, en un ordenamiento simbólico importante, que hace posible, algunas veces, con más posibilidades que otras, hace posible negociar con aquello que si no, o hace que atropellemos o nos atropellamos. Es decir, nos dañamos. Yo suelo decir muchas veces, cuídate, y agrego, de vos mismo. Casi lo he convertido en una muletilla en los que tengo alrededor, porque el peor enemigo que tenemos, creo que eso está claro, somos nosotros mismos. Adolescencias, y vuelvo a adolescencias y pienso, ¿desde qué concepto de sujeto
estoy hablando de adolescencia. Desde el concepto de sujeto del psicoanálisis nos propone un sujeto atravesado por el lenguaje, por el inconsciente, por la ideología. Y esto es lo que nos hace poder diferenciar entre constitución de psiquismo, que es, digamos, atemporal, es el mismo mecanismo en 1983, en 1883, en el 2003 y en el 2021. La constitución del psiquismo. Lo que no es igual es la construcción de subjetividad sin pensar en que sean departamentos estancos, funcionan en Moebius, funcionan en, a veces el exterior y el interior no son determinables. Y pienso desde ese lugar, también nuestro lugar de analistas y nuestro lugar en una institución como APSIVA, que me honro al decirlo porque para mí es un honor ser parte de una institución en la que me siento no solo cómoda, sino estimulada a seguir trabajando. Y pienso desde allí todo lo que se nos juega en la transmisión en intención y en extensión. Mis colegas anteriores hablaron de la transmisión y hablaron de la cuestión subjetiva en juego, porque transmitir las cuestiones que hacen a lo donado por el padre genérico, transmitir el don no es sin su contracara, que es la cara real, en donde esto nos va a convocar y a ponernos, a enfrentarnos con el amor al padre genérico, sigo insistiendo, no es padre papá, y desde allí vamos a nombrar que no hay nombre del padre, sino nombres del padre, es decir, cualquiera puede ocupar ese lugar en tanto funcione desde allí sosteniendo una legalidad. Y sostener una legalidad es marcar las diferencias y soportarlas. Y esto nos incluye a los analistas, a los docentes, etc. Nos incluye a todo aquel que intenta hacer algo con el padecimiento humano, padecimiento propio, padecimiento del otro, que se puede intentar escribir, intentar hablar. Estamos, por ejemplo, desde mi forma de verlo, parte del dolor de existir está en la base de lo que yo pueda estar diciendo en este momento, porque este grupo que me permite estar presente y ser parte, me permitió intentar armar en 4 clases lo que entiendo por adolescencias y clínica. Cuando digo esto, lo que estoy planteando es que el trabajo que hago en esas 4 clases es transversal. Y esto implica a ir desde lo clínico y los ejemplos clínicos a los conceptos más fundamentales que se ponen en juego cuando hablamos de sujeto y de otro, y fundamentalmente a esto que nos atraviesa y nos atraviesa incluyéndonos, o sea, cuál es el lugar del analista en todo esto, ¿no? Desde allí pensaba, yo tengo como, digamos, como sostén a mi propuesta, además de obras de los tantos maestros que tengo y que sigo considerando como tales, además de Freud y Lacan, una publicación de mi autoría que es curioso porque yo llamé a ese libro de Exilios y Destinos, el extranjero, un sujeto fuera de lugar. Y está editado por Letra Viva. Todo lo que yo pueda editar siempre tiene la marca del gran amigo Leandro Salgado
con su cuidado con las obras de todos nosotros, con los trabajos, obra es muy grande decirlo así, en el cuidado de la publicación. Bueno, Letra Viva me publicó ese libro en el 2010. Entonces, desde el año pasado a esta parte, dije, yo tengo que reactualizarlo o actualizarlo o enriquecerlo. Las palabras que pudiéramos poner en juego cuando decimos voy a reeditar ese libro, teniendo en cuenta los 10 años que han pasado. Bueno, el libro está a punto de salir, está en Letra Viva, a poco de salir. Sale bajo una colección que dirijo desde el 2009, que se llama ATFA. ATFA es una expresión árabe que indica un punto de partida y un punto de llegada que nunca es un punto en otro lado, sino dar una vuelta y volver al mismo lugar, no repitiendo, sino haciendo algo nuevo. ¿Les suena lo que digo? Estamos hablando de la repetición en el sentido del trabajo que nos permite ir hacia otra cosa. Pero como es un nombre muy rebuscado, que cuando me preguntaron qué nombre le quería poner, yo por mis orígenes me sentí tentada y lo puse. Lo que reza debajo de ATFA es psicoanálisis y cultura. Esas son las características de la colección que tengo el honor de dirigir. Y también está, digamos, en proyecto que esta edición sea editada en bilingüe, en idioma portugués, que tenemos mucho trabajo nosotros relacionados a los brasileros en este caso, por la colección que nuestra colega amiga Mabel Levato dirige, que tiene que ver con la traducción de los textos en español al portugués. Esa es la base que atraviesa la propuesta que hago con lo que la época y las épocas me han ido posibilitando escuchar, incorporar, y sintiendo que es un deber no superyoico, un deber desde el deseo, el de intentar transmitir. Y creo que ese es el punto en donde hacemos a la vida pequeños sacrificios para pagar nuestras deudas, pequeños sacrificios que pueden estar convertidos en escrituras, en lecturas, en palabras, en intercambio, en lazos, etcétera, que nos aleja del amor canalla, porque nos acerca al amor hereje, aquel que reconoce los dones del Padre para poder continuar. Yo estoy parada en ese punto y sería un enorme placer intercambiar y enriquecernos en un trabajo conjunto. Dejaría aquí para dar lugar a mis otros compañeros. Bueno, muchas gracias, María Esther. Muy, muy claro toda tu exposición y dan ganas de hacer el curso, así que muchas gracias. Bueno, nos queda Néstor Medbury de Nur. Bueno, Néstor, contanos, el profesor Néstor también ha hecho la maestría en psicoanálisis a la Kennedy, así que, bueno, nos va a contar en qué consiste su curso. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, ante todo, buenas noches. Agradeciendo a Mabel, que te conozco hace muchos años. Estaba pensando que la maestría la hice entre el 99 y el 2001, así que una época bastante tormentosa del país. Y bueno, ahí fue nuestros encuentros, junto con colegas muy, muy queridos en esa época. Bueno, ahí no voy a estaba Silvia también. ¿Cómo? Estaba dando clases Silvia Once en esa época. Estaba Silvia, estaba Néstor Gelati también, me parece. Sí. Luis Salomón, estaba Marquesa Sierra Ovejero, que era alguien que yo
quiero mucho, que es muy amiga de Carmen Taguas, que es otra colega muy allegada. Bueno, agradecerte la participación en la institución, agradecer también a todos los colegas. Recién escuchaba a todos y digo, bueno, no sé qué me queda por decir, como que casi agotó, digamos, las palabras, pero siempre hay un poco más, ¿no? Para decir. Habla de tus locuras, Néstor. Hablo de las locuras. Entonces, un poco tomando algunas cuestiones que se han dicho, me quedo con algunas palabras que escuché en otros colegas. Me parecía que yo le podría dar varios nombres a este espacio. Uno podría decir una clínica más allá del diagnóstico, ¿no? Que es lo que me interesa ubicar. Y en esta clínica más allá del diagnóstico diría las locuras, ¿no? Inclusive las locuras, que me parece un significante muy, muy importante para aplicar en este momento, ¿no? de la cultura. Me parece que hemos presenciado en este último tiempo y asociado a la pandemia lo que podríamos decir locuras sociales, ¿no? Todas estas desestimaciones del fenómeno viral, esto que hablábamos hoy, Mabel, al mediodía, de casi por fuera de la entrada de la cultura misma, ¿no? Me parece que ha habido fenómenos donde la locura, o sea, distintos desanudamientos hemos podido presenciar, ¿no? Recordaba un poco esta anécdota de, creo, el año pasado mismo, manifestaciones y quema de barbijos. No sé si ustedes recuerdan que ha habido este tipo de fenómenos, pero lo que quiero un poco situar en esta propuesta de formación es primero poder recorrer una clínica que no nos deje encorsetados en el diagnóstico. Me parece que se ha confundido un poco la nosografía freudiana y me parece que se la ha banalizado, haciendo de la nosografía freudiana una cuestión diagnóstica. A mí me interesa un poco de construir esas categorías como diagnósticas para poder llevarlas, digamos, dar un paso más allá del padre, que me parece que es la herencia que nos corresponde como herederos del padre, esto que decía un poco María Esther, ¿no? Entonces diríamos que más allá del padre, más allá de Freud, poder hablar de las locuras como el desanudamiento propio para cualquier hablante. Esto es una definición que a mí me parece como muy precisa, que ubico de esa forma. El hecho de que hablamos implica desanudarnos y reanudarnos todo el tiempo. Me interesa como entrar por esta clínica que me lleva necesariamente a un Lacan preocupado por una clínica de lo real, por una clínica de los nudos, y entonces el transitar este curso va a ser de la mano de Freud, sirviéndonos de Lacan, por supuesto, de toda la clínica del nudo Borromeo, siempre de la mano de la clínica. Me interesa mucho que cada cuestión dicha pueda estar articulado a lo clínico. Me parece que el valor de la herencia, ¿no?, que tenemos de Freud y Lacan es sobre todo la clínica, no tanto lo conceptual. Yo diría que la gran herencia que nos toca a nosotros también pasar y hacer pasar a otros es la herencia clínica. Entonces, por eso la propuesta es una propuesta de poder pensar una clínica más allá del diagnóstico, una clínica de las locuras que esto implica para el hecho de ser hablantes. El hablante enloquece por el hecho de hablar, por el hecho de que no hay coincidencia, ¿no? Podríamos decir, no hay relación sexual entre un significante y el otro. Estoy tirando como pequeñas puntas, que van a ser las puntas del recorrido que me interesa hacer. Y por último, quizás tomarnos de algunas cuestiones que a mí particularmente me interesan, que son 2 seminarios, y de paso voy ubicando la bibliografía, que es el seminario de Miller, Los Inclasificables, y el seminario de la psicosis ordinaria. A mí me parece que hay mucho de esos 2 textos, que son enormes. Vamos a extraer algunas cosas, pero primero siempre me gustó mucho el nombre de lo inclasificable, o sea, lo que no clasifica. Esto ya me parece una idea que a mí por lo menos de la que me sirvo realmente para poder
dictar y para poder, digamos, alojarme en este espacio de formación sobre el tema de la clasificación. Y por supuesto, cuando hablamos de clasificación, me parece que el psicoanálisis en su política, ¿no?, en una política que podríamos decir la política del síntoma, síntoma-sintón, en esta política del síntoma-sintón, me parece que tenemos también que poder pasar una clínica que quede muy a distancia de lo diagnóstico, ¿no? Me parece que la enseñanza de Freud, que tiene mucho que ver con el síntoma, pero el síntoma no en su cura, sino en su tratamiento, en el trabajo de la repetición, en el trabajo de la transferencia, ese trabajo del síntoma, agrego sintón, ese es el trabajo que me parece tenemos que apuntar para poder alejarnos de la ferocidad de lo diagnóstico. Creo que muchos colegas hoy han nombrado la época, ¿no?, desde distintas perspectivas, ya sea hablando de adolescencias, hablando de género. Digo también hoy, la época también nos pone feroces respecto de lo diagnóstico y de la clasificación. Entonces, una de las propuestas que para mí es muy importante, y es una cuestión ética, es poder pensar una clínica de lo singular. O sea, las posiciones en el goce, ¿no? Esto que uno ha escuchado mucho, ¿no? El goce, la posición en el goce, me parece que habla de lo más singular de cada quien, y que esa singularidad es lo que nos pone en una exterioridad respecto de lo diagnóstico. Entonces, esta es la propuesta, aún más allá del diagnóstico, vamos con Freud, vamos con Lacan, vamos con Miller, y vamos por lo que cada uno de nosotros podamos decir del psicoanálisis. Me parece que es interesante autorizarnos, cada uno de nosotros, a poder decir algo más, ¿no?, respecto de nuestros padres. Entonces, por eso a mí es un tema que realmente me interesa, poder ubicar una clínica que no nos apriete, ¿no?, en relación a lo clasificatorio, a ver qué es fulano, qué es sultano, si entonces, si neurosis. Vamos a hablar de posiciones subjetivas, vamos a hablar de locuras y vamos a hablar de esa no coincidencia entre un significante y el otro, que es lo más propio de lo humano. Si hay algo propio de lo humano es que no hay coincidencia, porque la plena coincidencia es una locura también, justamente, ¿no? Yo tengo una frase de Lacan que decía, querer en el yo es una locura, ¿no?, en el sentido de ese yo comunidad, ¿no? Esto lo plantea Lacan en el Seminario 2. Entonces, bueno, no quiero ser muy extenso, esta es básicamente mi propuesta. Me interesa muchísimo tomar algunos textos de Freud, sobre todo hay un texto de Freud maravilloso que es La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Es un texto que seguramente todos conocemos. Me parece que es un texto muy poco trabajado, no sé por qué no se lo ha trabajado para mí mucho ese texto, y tiene un valor clínico absolutamente maravilloso, inclusive en el título, ¿no? Ya Freud ahí dice que la realidad se pierde para neuróticos y psicóticos, o sea que ya estamos hablando de una diferencia que no es tal, hay un punto común, así que es un buen punto de partida para después entrar de la mano con Lacan, ya sea partiendo del Seminario 3, yendo hacia el síntoma, o sea, vamos a ir y venir todo el tiempo, y para después poder pensar algo de esta clínica de lo inclasificable y de estas psicosis ordinarias, que son esos casos raros, justamente lo raro como una especificidad clínica también. Me parece esto raro como lo que no clasifica. Si podemos hablar de nuestra clínica, es una clínica que no clasifica. Así que, bueno, esto es lo que puedo decir hoy. No quiero ser más extenso y nuevamente te agradezco muchísimo, Mabel, por poder formar parte, y además esto que decía, creo, María Esther, este entusiasmo que vos generás en, bueno, seguir trabajando y seguir siendo herederos de Freud y Lacan. Así que un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, lindo lazo hemos hecho esta noche. Ahí está Fabiana Valde, querida Fabiana, que conozco hace muchos años, Lidia,
la estoy viendo. ¿Quieren hacer alguna acotación, alguna pregunta? Yo creo que ya la parte más formal de los cursos, lo dije que se graban, y que tienen tiempo para escucharlo, son grabados, ¿no? Tienen tiempo para escucharlo alrededor de un mes y medio, y se les va a dar una clave, donde ustedes pueden incluso tener un mail para preguntarle al profesor las temáticas que no entiendan, tendrán un contacto directo con el profesor. Bueno, no sé si Lilia querés hacer alguna acotación. Sí, querés. No, acotación no, preguntas sí. No puedo acotar, no tengo el PINE para esto. La pregunta es, los cursos ¿cómo es la modalidad? ¿Es semanales, mensuales, quincenales? Te podés anotar, Lilia, como vos quieras, si 1, 2, 3 cursos, lo que quieras. Una alumna el año pasado que en 3 meses terminó el posgrado, pues hizo todos los cursos juntos, hizo los 10. Divina, fue nuestra primera egresada. Así que el tema es que podés hacerlo a medida que de lo que vos vayas teniendo ganas, tiempo, ganas, y bueno, hay muchas cosas en juego. El tema es que no tienen un horario, vos te da un link y vos entras a escucharlo cuando vos tengas ganas y tiempo, a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana. Perfecto. No, yo pensé que se desarrollaban, ya están grabados, no, vos tienes acceso a un curso que te interesa. Cuando vos te anotás, se te da un link y ya tenés el acceso a la grabación, lo podés escuchar todas las veces que quieras. Sí. Perfecto. ¿Y qué duración tienen aproximadamente? Cada curso que tiene 4 o 5 clases. Sí, son 4 clases y de 40 minutos más o menos cada clase. Sí, con la bibliografía que corresponde a cada curso, ¿no? Algunos están a la venta, los libros, bueno, en Letra Viva yo también estoy allí como María, las publicaciones salvo uno que ahora ya va a pasar a Letra Viva también. Bueno, yo también me olvidé de hablar algo que siempre nombro, como en el libro de la adicción a la hipermodernidad, me adelanté unos años a hablar de maratones tóxicas. En la época lo que hacía era maratones tóxicas. Si uno va a Palermo es lo que ve, ¿no? Maratones tóxicas. Quiero aclarar que María, que el adolescente no es un enemigo. Lo que ha pasado es que la misma caída del padre ha hecho que los padres no sean adolescentes y no padres. Sí, totalmente. Entonces, estas maratones tóxicas son eventos multitudinarios en donde todos son solipsistas, o sea, buscan un goce casi masturbatorio en el sentido propio, no llevan lazo. Por eso me gusta mucho esta reunión, porque bueno, si bien vamos a ir empezando muy de a poquito, hemos generado un lazo muy afectuoso con gente que conozco de toda la vida y que quiero mucho, y bueno, me hace muy feliz esta reunión. Eso, Lidia, sí, los cursos tienen la duración de 1 mes y medio desde que te dan la clave, para que vos lo escuches. Perfecto, claro, como no sabía cómo era la modalidad, yo decía... Claro. Igual cualquier duda vos escribís APSIVA, ese punto, sí. Buenos Aires. Mañana pasado ya me conecto. Y te mandan todo el programa, con todo, cada curso tiene su programa. También está Fabiana, por ahí. Fabiana, ¿fuiste? No la veo más. Bueno, ¿alguien más quiere aclarar algo? Si no, dejamos acá, esto va a quedar grabado. Fabiana, ¿tenés ganas de acotar algo, hacer alguna pregunta? Fabiana fue también profesora en la facultad, en la Kennedy. Ha sido alumna de la maestría. Bueno, se ve que no está escuchando, pero no está participando. Bueno, dejamos acá, esto va a quedar en un link grabado, así que Lilia tiene un link, la institución mañana te da toda la información que vos quieras, y bueno, todos los que ustedes nos vayan a escuchar en el link, toda la información que necesite está en ese mail. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias a todos por este encuentro. Gracias a todos. Gracias Claudia, Silvana, Néstor y María. Y gracias a vos. Nos escucharon. Bueno, muchas gracias, fue un gusto.